Y vamos a entrar esta semana en el tema de la influencia de los espíritus sobre la toma de decisiones y cómo afecta mi vida el mundo espiritual. Vamos a entrar esta semana a el misterioso, dicen algunos, pero digo yo, el sobrenatural mundo de lo invisible, pero que está allí presente en nuestras vidas. Entonces quiero hablarle acerca de lo que ocurre en mi interior. Yo tengo una lucha hacia varios frentes. Yo puedo sostener varias batallas al tiempo. Una de esas batallas está conmigo mismo. Realmente mi mayor enemigo no es el diablo, mi mayor enemigo soy yo mismo. Mis propias decisiones, mis propias debilidades, mis propias batallas. Ese es el mayor enemigo, entre comillas, que tenemos en nosotros mismos. Lo que la Biblia dice, la carne, ¿no? Entonces yo tengo dos naturalezas. Una naturaleza pecaminosa que se llama la carne y una naturaleza espiritual, y ambas se oponen continuamente a mí. Pero aparte de eso, hacia afuera hay una batalla con un mundo espiritual. El mundo del bien está representado por el reino de Dios y todo lo que hemos visto, pero también está el reino de las tinieblas. Esta semana vamos a enfocarnos en el reino de las tinieblas y voy a comenzar diciéndoles esto. Yo siempre he sido partidario de una vida cristiana con equilibrio. Recuerde que todo en la vida es ¿de qué? Equilibrio. Cuando en la Biblia me habla de la armadura de Dios, hay un cinturón que es el cinturón de la verdad. Ese cinturón sostiene la estructura de la armadura. Cuando en la Biblia habla de los lomos, es la cintura. Cuando el Señor le dijo a Job, cíñete para poderte hablar, amárrate los lomos, amárrate, sostenía ¿qué? La ropa, el cinturón. Entonces tenemos que tener ese equilibrio. Y quiero decirles, hemos visto ya la religión, cómo la religión le puso una cantidad de trabas para conocer a Dios. Vimos aquellas personas que por causa de ellos hoy conocemos la palabra de Dios como es. Vimos la vida de Martín Lutero, vimos una cantidad de reformadores y siempre fue gente equilibrada. Escúcheme esto, es tan malo atribuirle todo al diablo, satanizar todo, como desconocer que el diablo todavía tiene poder y tiene un nivel de influencia fuerte sobre la humanidad. Entonces vamos a poner esta semana una base de un equilibrio. No todo es el diablo. Nosotros no podemos satanizar todo y decir que el diablo tiene la culpa de todas las cosas. Pero tampoco vamos a tomar la otra postura, el otro polo, que es decir, no, el diablo ya está vencido y nada pasa. No, ¿sabe por qué? Porque realmente aún a Satanás no ha llegado el momento de su mayor manifestación, que será cuando venga el anticristo. Cuando venga el anticristo será la cúspide, la cima, lo más elevado, si se puede decir así, del poder de la oscuridad sobre la tierra, y eso todavía no ha pasado. Recuerde que Satanás es un reo sentenciado, mas no ejecutado. En Estados Unidos hay presos que están sentenciados a la pena de muerte. En el estado de Texas, por ejemplo, donde hay pena de muerte, están sentenciados, pero no están muertos. No han sido ¿qué? Ejecutados. Entonces Satanás ha sido sentenciado, mas no ha sido ¿qué? Ejecutado. Y ha seguido delinquiendo desde su sentencia. Entonces vamos a tener claro esta semana este concepto. No todo es el diablo, sin embargo hay asuntos en los que sí tiene injerencia. Y le quiero contar que el trabajo de las tinieblas, afuera hay un mundo espiritual bueno y malo, un mundo invisible, y las tinieblas tratan de conectar. Un trabajo que realizan los espíritus inmundos es conectar ese mundo de oscuridad con mi propio mundo interior. Ese es uno de los trabajos que las tinieblas tratan de hacer, conectar mi mundo interior con el mundo de las tinieblas, hacer puentes, conectar. Ese es el trabajo de los demonios. Ahora, ¿cómo conectan ellos lo externo con lo interno? Provocándome daño,
provocándome heridas, llenando mi corazón de rencor, de orgullo, de resentimiento, de amargura. Esos se van a convertir en puertas. Esta semana yo le voy a estar hablando a usted de las puertas espirituales, puertas que hay que cerrar. Hace unos días alguien de la congregación necesitaba un tema con un familiar que estaba manifestándosele algo. Y yo siempre le digo a esa persona, o le digo a la gente que me piden a mí una liberación, yo creo en la liberación, hemos hecho liberación, pero siempre pienso que la liberación es el paso que se da después de cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque si usted echa al ladrón de su casa pero le da la llave, el ladrón vuelve a entrar. Entonces no tiene ningún sentido para mí, y bíblicamente lo vamos a ver esta semana, hacer una liberación de algo si la persona no ha renunciado, si la persona no ha hecho su proceso, si la persona no es consciente que hay un mundo espiritual que hay que bloquear el acceso a tu ser interior. Entonces, a lo largo de esta semana, yo sé que muchos llevan apuntes, muchos llevan sus cuadernos. Usted va a comenzar a apuntar a partir de hoy qué puertas vas a cerrar en tu vida. Porque mientras no cierres esa puerta, sabes que Satanás tendrá acceso a tu vida. Y lo hemos visto que Satanás está muy interesado no en tu cuerpo, no en tu espíritu, sino en tu alma. Esa es la parte que él quiere dominar, que él quiere poseer, que él quiere influenciar. Entonces partamos desde allí. Recordemos que Judas, antes de suicidarse, la Biblia me menciona 2 episodios donde había presencia demoníaca en él. Vamos a recordarlos. Lucas capítulo 22, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Qué dice la palabra? Entró. Como esto es una iglesia en casa, esto es un estudio, la idea no es abarcar muchos temas de una vez, sino ir gradualmente. Me llama mucho la atención, ojalá usted tenga una Biblia allí para subrayar y diga y subraye la palabra entró. Ahora, ¿por dónde entró? Satanás no puede irrumpir. Recuerde que en Apocalipsis 3:20 el Señor Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hasta Dios toca la puerta. Dios no irrumpe. Dios no te obliga a que lo ames. Y asimismo, como Dios no me puede obligar a mí a amarlo y a servirlo, Satanás también tiene que esperar que yo le abra una puerta para entrar. Ahora, dice que entró Satanás en Judas. Entró en él. Y la Biblia me hace claridad que Judas era uno de los 12. Pero el segundo versículo lo encontramos en Juan. Juan capítulo 13, versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿qué había hecho Satanás? Había puesto en el corazón ¿de quién? De Judas. Escúcheme, yo esto se lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que te lo aprendas. Satanás no puede matarte, Satanás puede influenciarte para que tú mismo te destruyas. Lo leímos en Eclesiastés: el que cavare un hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Él te convence de hacer el hoyo, y él te convence, corto y anulo, de tirarte en el hoyo. Son cosas diferentes. Las personas que uno ve deambulando en la calle, muchos de ellos tienen trastornos mentales fruto de situaciones genéticas, problemas con los cuales nacieron genéticamente, muchos de ellos por experiencias traumáticas, muchos de ellos por diferentes factores, pero muchos también por una influencia demoníaca. Eso lo vamos a ver acá, cómo la influencia demoníaca trae locura, trae demencia. Eso no le podemos decir que todo el que tiene un problema mental es por influencia demoníaca. Recuerde el equilibrio, pero en un gran porcentaje lo es. Ahora,
Supongamos que una persona demente, una persona fuera de sí, una persona que no está en su juicio cabal, comete un homicidio. Realmente cuando esa persona sea juzgada por Dios, esa persona podrá argumentar y decir, es que yo estaba fuera de sí, ni siquiera me acuerdo, ni siquiera soy consciente de lo que hice. Pero en lo que sí no va a poderse excusar será en permitir que esa influencia fuera entrando a su vida, fuera ganando terreno y finalmente lo fuera dominando. En eso es totalmente, ¿qué? Responsable. Usted será totalmente responsable delante de Dios de aquello que convive en ti. Si usted hoy está escuchando esta enseñanza, se siente incómodo, le comienza a molestar, le da rabia, llegan distracciones, llegó alguien que no esperabas, espero que nadie te visite en COVID, pero te sonó el celular, te entró una llamada. Te digo una cosa, las tinieblas van a tratar de hacer lo que sea para que tú no conozcas la verdad y no seas libre. Así que yo te pido que te mantengas enfocado, porque siempre que damos estos temas hay una oposición en los aires. Hay una oposición, hay una pelea. Algo está pasando porque Satanás se basa en la mentira, padre de toda mentira. Entonces él trata de mantenerte manipulado. Cuando lo descubrimos, cuando lo desenmascaramos, entonces pierde poder. Ahora, ¿qué le ocurrió a Judas? A Judas le ocurrió algo que nos pasa a todos. Satanás entró, Satanás lo influenció, pero finalmente el que tomó la decisión fue Judas mismo. O sea que Judas permitió que Satanás lentamente fuera ganando terreno hasta llevarlo a su propio suicidio. Vamos a ver cómo Pedro también tuvo una influencia demoníaca. Acompáñenme por favor, vamos a ver este tema de Pedro en Mateo capítulo 16. Mateo 16, Pedro tiene un acierto y tiene un desacierto. Versículo 16, Mateo 16, 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, ya vimos que la palabra bienaventurado, feliz eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién acaba de revelarle esto a Pedro? Dios. Dios acaba de darle una magnífica revelación sobre la cual se va a fundar la iglesia. Recuerde que lo vimos en el tema de la religión. La religión nos dice que Pedro fue el primer papa y que sobre Pedro el Señor dijo que iba a fundar la iglesia. No, jamás Dios fundaría la iglesia sobre un hombre imperfecto como Pedro y pecador como Pedro e inmaduro. Ahora aquí Pedro tiene un acierto, pero si usted lee el mismo capítulo 16, ahora Pedro, el mismo Pedro, no ha pasado años, el mismo, ahora va a tener un desacierto. Dice el versículo 22, el Señor les está diciendo que va a ir a morir a Jerusalén. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, le estaba supuestamente dando un buen consejo, pero el Señor va a discernir quién está hablando aquí. Pero él, hablando de Jesús, el Señor, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En uno el Señor le dice, bien Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en la otra le dice, quítate de mí, ¿quién? Satanás. Por eso, una persona puede hablar de parte de Dios y la misma persona puede hablar de parte de Satanás. Para mí ha sido muy importante la palabra discernir. ¿Por qué? Porque no puedo dejarme engañar. Y a veces el enemigo utilizará personas que en algún momento utilizó Dios para darte un mal consejo. Utilizará personas que en algún momento fueron una respuesta buena para hacerte pecar. Entonces cuando a ti te den una palabra, sea de parte de quien sea, tú debes discernir quién te está hablando. El Señor entendió que en un principio le habló Pedro y que Pedro había recibido una revelación de parte de Dios. Pero ahora le está diciendo, quítate de mí, Satanás, quítate, me eres tropiezo.
O sea que si el Señor se deja influenciar porque Pedro había tenido una gran revelación, el Señor, digámoslo, pensemos de esta manera, no había ido a morir, aunque el Señor sabía que tenía que hacerlo. Mucha gente se deja enredar. Ahora, esto me abre un gran panorama. ¿Yo puedo ser un instrumento de Dios? Sí. ¿Dios puede hablar a través de mí? Sí. ¿Yo puedo ser bendición? También. Pero también puedo ser un instrumento de mal. Y normalmente Satanás utilizará a la gente que está más cercana a ti para hacerte daño. Normalmente Satanás, no Satanás como tal, perdóneme la expresión, porque Satanás, cuando hablamos de Luzbel, él está ocupado con otras personas, con los reyes de la tierra, no con nosotros. Pero los demonios van a tratar de tomar a esa persona que tú amas, a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a ese papá, a esa mamá, a ese familiar, a ese pastor, a esa oveja. Va a tratar de meterse en una persona para hablarte y hacerte daño. Y es allí donde yo tengo que entender quién me está hablando. Tengo que discernir. ¿Es Dios quien me habla o es Satanás? Recuerde que al profeta Nehemías le mandaron una profetisa llamada Noadías para decirle que se escondiera y que huyera y quisiera que se metiera en el templo. Pero él entendió, dijo, no, esto no es una palabra que viene de parte de Dios. Entonces, Satanás tiene entrada y salida en personas según tú tengas una puerta abierta. Entonces, esto también me abre otro panorama muy interesante. Si Satanás entró en Judas y Satanás también está registrado que entró en Pedro, entonces seguramente Satanás pudo entrar en cualquiera de los apóstoles. Pero el problema no está en que entre, el problema está en que se quede. Ese es el problema. En que yo permita que el demonio viva en mí. Eso ya es un gran problema. Eso es un problema gigante. Entonces voy a hablarte de las puertas. Vamos a comenzar por allí. Las puertas. Usted necesita tener ¿qué? Sus puertas bien cerradas. Volviendo al tema de la liberación, yo siempre recomiendo hacer un proceso de sanidad, hacer un proceso de renuncia, hacer un proceso donde la persona cierre sus puertas de dolor y finalmente, si es necesario, ya vendrá una liberación. De hecho, quiero contarle que mientras usted está escuchando la palabra, puede haber una liberación. Recuerde que Dios obra de maneras que no podemos comprender. Ahora, le voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué son las puertas? Las puertas, desde la antigüedad, se utilizaron para separar. Una puerta que hace una separación. Una puerta permite el acceso o a su vez prohíbe el acceso. Una puerta tiene doble función, permitir y prohibir. Doble función. ¿Qué es una puerta? Algo que permite, algo que prohíbe y algo que separa. ¿Sí? Una puerta separa dos ambientes. La calle puede estar muy sucia. De la puerta para adentro tu casa puede estar muy limpia. O sea que las puertas son muy importantes. De hecho, le quiero contar que las puertas en la antigüedad eran defendidas con bravura por la gente que vivía en una ciudad. De hecho, toda ciudad, para garantizar su protección, se hacían muros alrededor de la ciudad. Y cuando venían los saqueadores, venían los bárbaros, la gente mala, se encontraban con una ciudad fortificada. Uno, eso los desanimaba. Dos, si era un ejército estructurado, tenía que tener un plan para poder saquear la ciudad. Y los habitantes de esa ciudad iban a defender con bravura ese muro, pero sobre todo esa puerta. Y toda ciudad tenía que tener una puerta, porque ¿por dónde salían? ¿Por dónde entraban? Y le quiero decir esto, las puertas era el lugar más atacado por los ejércitos enemigos. Había un artefacto llamado el ariete. El ariete es un martillo, haga de cuenta usted un martillo acostado gigante, con unas ruedas a los lados, 4 ruedas, y era empujado hacia las puertas. Este ariete tenía varias funciones, golpeaba la puerta, o abría la puerta, o dañaba los cerrojos, o aflojaba las bisagras de la puerta, que finalmente cedían y se caían. Obviamente que cuando se atacaba con el ariete, desde arriba, a los que estaban abajo les tiraban flechas, les tiraban brea caliente,
les tiraban fuego, les tiraban rocas, y eso era una cosa impresionante, defender las puertas. ¿Qué hace Satanás? Satanás ataca tus puertas, las ataca, porque es por medio de puertas. Si él logra derribar esas puertas, o tú le abres las puertas, por allí es donde él va a entrar. ¿Sabe algo? La muralla china se construyó durante cientos de años. Cientos de años. Es una obra de ingeniería de las más extraordinarias del ser humano. Es una maravilla, una de las maravillas del mundo, la muralla china. Abarca kilómetros y kilómetros y kilómetros. Demoró cientos de años, alrededor entre 500 y 600 años en hacerla, y se construyó pensando en esto: vamos a hacer una muralla tan alta que nadie la pueda escalar, tan gruesa que nadie la pueda tumbar, tan extensa que nadie la pueda rodear. El propósito al hacer la muralla china era proteger, obviamente, a los chinos de los bárbaros, ondas de bárbaros que venían. Venían cantidades de hordas y hordas y hordas de maleantes y de gente mala, y ellos se protegieron. Pero ¿sabe usted cuál es el punto más débil de la muralla china? Sus puertas. Entonces, los ejércitos enemigos sabían quiénes vivían dentro de la muralla, quiénes controlaban las puertas de la muralla, y los sobornaban, de tal manera que cuando venían se les abrían las puertas, y ellos no tenían necesidad ni de tumbar el muro, ni de escalarlo, ni de rodearlo, que era prácticamente imposible, sino entrar ¿por dónde? Por una puerta. Entonces en tu vida te pasaron cosas, situaciones de dolor, eventos traumáticos, eventos catastróficos, eventos espirituales que abrieron puertas. De hecho, hay bebés que cuando estaban recién nacidos, los abuelos, la gente de antes creía que le dio pujo, que le dio ojo, y lo llevaban donde la señora yerbatera, donde la señora que hacía el riego, donde la partera, donde le ponían unas chaquiras, que hoy en día entendemos que los colores de las chaquiras en la religión, en los yorubas, en la santería, tienen un significado diabólico. Se les colocaba, se les hacía un riego, se les soplaba tabaco en el ombligo. Bueno, ya de allí había comenzado un ofrecimiento por un bebé, y él no lo sabía. Y a lo largo de la vida hay puertas que comenzaron a abrirse, y obviamente cuando yo abro una puerta, Satanás va a tratar de entrar. La Biblia dice en el Salmo 42, versículo 7, voy a leerlo en la versión NBI, dice: un abismo llama a otro abismo. Entonces permítame decirle algo más. Finalmente yo tengo una batalla dentro, hay una batalla afuera, pero lo que Satanás quiere hacer es infiltrar en mí algo para conectar el mundo externo con el mundo interno. Hay una conexión. Esto es lo que se llama la ley de la atracción. ¿Qué es la ley de la atracción? Es lo que yo finalmente atraigo por lo que yo soy. Se lo voy a explicar de esta manera. En muchas consejerías yo me he encontrado con casos muy marcados de una mujer maltratada, una mujer humillada, golpeada. Y ella, cuando hemos hablado, ella me dice: no, y es que yo tengo mi pareja que me maltrata, me golpea, etc. Siempre le pregunto: ¿has tenido otras parejas? No, que sí. Y se ha repetido ese patrón una y otra vez. De hecho, muchas vienen desde un hogar donde su papá fue el primer maltratador, el primer golpeador. Entonces es un patrón que se repite, y normalmente esa mujer atrae a ese tipo de hombres, y normalmente esa mujer siempre dice: ¿por qué? Yo no entiendo por qué a mí no me buscan hombres buenos, sino que me buscan hombres con esos problemas. Porque le voy a decir algo: lo que hay en mí finalmente atrae lo que me pasa externamente. Es una ley de la atracción. Lo que yo tengo atrae el mundo espiritual. Entonces, no vemos casos muy comunes de un buen hombre con una muy mala mujer, porque normalmente ese buen hombre, entre comillas, tiene también su guardado. En la Biblia encontramos un claro ejemplo. Jezabel era una muy mala mujer, mala, perversa.
Jezabel más mala que Caín borracho, mala, peligrosa. Pero vemos a un Acab, pusilánime, sin carácter, que se dejaba dominar. Entonces siempre hay estas alianzas. El hombre sin carácter encuentra una mujer que lo domina, una mujer que lo controla, una mujer que usurpa el poder. Y es finalmente lo que yo tengo, es lo que voy a traer. Mi mundo espiritual interno atraerá el mundo espiritual externo. Lo he dicho hasta el cansancio y lo voy a volver a repetir. Cuando yo tuve problemas con el tema de las adicciones, esto era algo tan extraño que yo no comprendía, y era que lugar donde yo llegara, barrio donde me pasara a vivir, colegio donde entrara a estudiar, siempre mis amigos eran adictos. Siempre. Era rarísimo. Era como si yo tuviera un cartel en el pecho que dijera que consumía algo. Era rarísimo. Ahora yo entiendo lo que la palabra de Dios dice. Un abismo atrae a otro abismo. Entonces la persona que está trastornada, la persona que está con problemas psicológicos, psiquis es mente, alma, la persona que tiene problemas atrae a otro que tiene más problemas. Eso es una ley espiritual. Lo que yo tengo atrae lo demás. Lo que yo tengo atrae. Le pongo un ejemplo. Jacob era un mentiroso, un engañador. Jacob se va donde Labán. Labán era peor, era hermano de la mamá de Jacob, era tío, peor de engañador. Lo que tú tienes atraes. Por eso si tú robas, te roban. Si tú mientes, te mienten. Si tú engañas, te engañan. Es una ley. Lo que tú eres finalmente atrae lo que te va a ocurrir. Entonces, en este orden de ideas, por eso a mí me interesa que tú cambies por dentro, porque si yo cambio por dentro, voy a comenzar a atraer a otro tipo de personas, a otro tipo de situaciones, voy a atraer otro tipo de cosas a mi vida. Espero estarme haciendo entender. El tema es grueso, pero estoy tratando de explicarlo de una forma sencilla. Espero que el Espíritu Santo me ayude y que este mensaje quede claro. Entonces, si yo cambio por dentro, todo lo demás va a cambiar, lo que yo atraigo. El imán, por ejemplo, los imanes minerales tienen una sustancia que se llama magnetita. ¿Qué es la magnetita? Es una sustancia que pertenece al imán que atrae algunos metales. No atrae todos los metales. Por ejemplo, atrae el hierro, el níquel y el cobalto. Hay ciertos metales que el imán atrae, pero no todos. Los metales nobles como la plata, el oro, el platino, no los atraen. Entonces el imán tiene poder de atracción sobre algunos imanes, los atrae. Su propia magnetita atrae a él estos metales. Lo mismo nos pasa a los seres humanos. Mire, cuando siempre viene una persona a una consejería de problemas en su hogar, normalmente siempre una víctima, un victimario ante los ojos del hombre, pero casi siempre todos dos tienen un nivel de responsabilidad en ese maltrato y en esa situación. Recuerde que no hay víctima sin victimario. Recuerde que hay personas que permiten el maltrato, que les gusta el maltrato. Hay gente que justifica, no, es que mi marido me cela porque me ama. Mentira. Mentira. Algún día veremos el tema de los celos. Algún día veremos eso. Entonces hay trastornos. Y entonces, como dice un refrán, caras vemos, trastornos mentales no sabemos. Usted ve a alguien y en el proceso de conquista usted ni se imagina todo lo que hay dentro de esa persona. Todo lo que le está pasando, todo lo que está viviendo, todo lo que pasa por su mente, todo lo que tiene de traumas. Por eso es necesario ser sanos. Cuando somos sanos, vamos a atraer otras cosas a nuestra vida. Ahora, entremos en el tema de las puertas. Mateo capítulo 7, versículo 13. Acompáñame por favor a Mateo 7, 13. Ok. Acabo de ver el tiempo. Esta fue la introducción, pero vamos a seguir el día de mañana. Pero voy a leerles Mateo 7, 13 y 14. Dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Este pasaje me habla de que hay dos puertas, una ancha, una angosta. Hay dos caminos, uno espacioso y uno angosto. Hay dos destinos, la vida eterna y la perdición eterna. Hay dos grupos de personas, muchos y pocos. Ahora, ¿qué puertas? Entrad por la puerta estrecha. ¿Y dónde está la puerta? ¿Cómo la busco? ¿En qué parte del mundo está esa puerta? ¿Cuál es la puerta estrecha? ¿O cuál es la puerta ancha? Realmente la Biblia aquí no me está hablando de una puerta física. La Biblia me está hablando de una puerta ¿qué? Espiritual. Hay una puerta ancha, espiritualmente hablando, que lleva a la perdición, y hay una puerta angosta que lleva a la salvación. Entonces, finalmente, el que toma la decisión por qué puerta y por qué camino, eres tú mismo. Eres tú, tú decides por cuál de los dos y a qué destino vas a llegar. Entonces, aquí me hace una simbología de puertas. ¿Por qué? Porque la gente en la antigüedad sabía la importancia de las puertas. Y yo quiero que usted entienda esto. Es muy importante de aquí en adelante que usted tenga cuidado con las puertas que abre. Le voy a poner un ejemplo para terminar por hoy. Hay hoy una moda de que nuestros hijos y los jóvenes sean atraídos por los videojuegos. Sean atraídos. Realmente hay videojuegos que no tienen nada de malo. Pero esos videojuegos de matar, de monstruos, de zombies, de brujería, mire, todo lo que se hace de manera artística tiene una intencionalidad. Cuando usted pinta un cuadro, yo le quiero transmitir a alguien algo. Normalmente los pintores son de carácter melancólico, y los melancólicos son muy sensibles. Por eso son pintores. Porque pueden ver las estrellas, pueden ver las nubes, pueden ver los colores. Tienen una hipersensibilidad que otros no poseen para su desarrollo artístico. Pero por esa misma hipersensibilidad, a veces son depresivos, a veces son oscuros, a veces tienen unos niveles muy, muy tenaces de melancolía, de tristeza. Entonces, cuando usted ve un cuadro, esto se lo voy a contar que es bien interesante, a través de la observación de una obra de arte, usted va a entender si ese pintor era un pintor que estaba atravesando un momento difícil, si le gustaban los hombres, si era gay o no. Normalmente los pintores que usaban muchos modelos hombres, les gustaban los hombres. Si era un pintor que estaba ganando dinero en su momento o no. Si era un pintor incomprendido, como le pasó a Van Gogh. Usted con solo mirar una obra, usted puede detallar mucho más allá de. Por ejemplo, un libro. Cuando usted lee un libro es la recopilación de muchos hechos de esa persona. Cuando usted ve una película también tiene una intención de transmitirte algo. Una canción tiene la intención de transmitirte algo, un sentimiento, una emoción, llevarte a tu pasado, llenarte de rabia, quererte morir. Cuando se hace un videojuego, hay una intencionalidad. ¿Sabe? Yo he visto cómo jóvenes han abierto puertas a través de los videojuegos. Y esto no le gusta a los jóvenes que uno lo diga, pero es real. Y ¿sabe? Cuando se hace una película, si yo voy a hacer una película de un circo, entonces si yo quiero hacer una buena película, voy a un circo, convivo con ellos, me doy cuenta cómo es la convivencia, la problemática, cómo es la vida circense, cómo les va, para que quede real la película. Cuando se hace un videojuego de espantos, de zombies, de brujos, de maleficios, de lo que sea de ocultismo, eso se asesoraron con gente de oscuridad. Y comienza el muchacho a sumergirse en el tema de los videojuegos y comienza a crear una adicción y comienza a abrir una puerta en la gran mayoría de los casos. Yo le estaré hablando de puertas y usted tomará la decisión qué puertas cierro o qué puertas quiero seguir teniendo abiertas.
es decisión de cada uno de nosotros. Vamos a parar por allí hoy. Lástima el tiempo, se fue muy rápido, pero hemos dejado una base para que esta semana sigamos con el tema del mundo espiritual. Padre, te doy gracias, te bendigo, te exalto y te pido, Señor, nos ayudes a ser sabios para cerrar toda puerta que permite el acceso a mi ser interior. Pon guarda, Señor, en mis puertas. Coloca cerrojos de bronce, de hierro, Señor, aldabas fuertes en mis puertas espirituales, para que en mí no entre nada inmundo. Y perdóname por todas las veces que de manera voluntaria yo mismo he tomado la decisión de abrir puertas al mal. Esto se convierte en una apuesta peligrosa. Convivir con el maligno es una apuesta muy arriesgada. Ayúdame, Señor, a lo largo de esta semana a tomar decisiones, a cerrar puertas, a santificarme, a limpiarme por dentro y finalmente a cambiar lo que yo atraigo en mi vida. Tú puedes invertir en mí esa polaridad para ya no atraer más lo malo, sino atraer lo bueno. Te doy gracias por esta enseñanza. La gloria y la honra es para ti en Cristo Jesús. Amén y amén.